Muy bienvenidos, amigos televidentes. Esta es la biblioteca de Carlos Antonio Carrasco en su casa en Calacoto. Es una biblioteca formada en muchos años y en varios continentes. Él ahora dicta clases en París, en un instituto de altos estudios, pero hace frecuentes viajes a Miami, donde también es profesor, y a La Paz. Él es cochabambino como yo, y somos amigos desde hace muchos años, desde la adolescencia. Es una linda biblioteca, de las pocas que quedan en nuestra ciudad, muy completa. Tiene, entre otras joyas, la Biblioteca Ayacucho, que la vemos aquí, que es hecha por el gobierno venezolano, con clásicos de América Latina, entre ellos Arguedas y Tamayo. Aquí hay fotos de los presidentes con los que ha tratado o colaborado Carlos. Vamos a ver algunas. Y enseguida le vamos a hacer una entrevista. Aquí está con Fidel Castro, una dedicada de Perón, con el Papa anterior, con Víctor Paz Estenssoro, del que fue colaborador, con el presidente de Francia, hay varias, y ahí está en el gabinete de la presidenta Geiler. Y aquí estamos juntos los dos, en el gabinete de Obando, con Marcelo Quiroga Santa Cruz, Óscar Bonifaz, Eduardo Quintanilla y varios otros, Tahuichi Aguilera, Alberto Bailey, en fin. Es un recuerdo del año 50, del año 70. Y ahora entramos a la entrevista. Carlos Antonio ha presentado este libro en el Círculo de la Unión y nos vamos a referir al contenido. A mí me gustó muchísimo y le hice un prólogo al anterior libro de artículos de prensa y ensayos que publicó bajo el título de Conjeturas. Este otro tiene el título de Las guerras, el sexo y la política. Tienen parecido, en realidad es un segundo volumen, porque recoge la producción de Carlos Antonio de 2 años. 2 años, publicada en La Razón. Yo soy partidario de estos libros, he hecho algunos, porque al autor le da pena que el trabajo que le ha tomado hacer un artículo bien meditado se lo lleve el viento ya en la tarde, ya no tenga más vida. Y en cambio así se recuperan estas obras, algunas de las cuales son de una gracia y de una penetración muy profundas en el tema tratado. Voy a leer una cita de un expresidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde estamos lidiando frente a Chile. Es Mohamed Bedjaou, que ha sido ministro de canciller de Argelia. Y él dice que el doctor Carrasco es un especialista confirmado de la ciencia política en general y de las relaciones internacionales en particular. Ha estado en las universidades de Sorbona en París, la London School of Economics de Londres. Frecuentó en su vida un recorrido rico y envidiable que añade a su sólida formación universitaria una experiencia preciosa y multiforme de los hombres y de las cosas. Conoce bien nuestro mundo, etc. Muy buen comentario. Este libro
contiene 100 artículos y ensayos publicados, como dije, en La Razón, en Animal Político y Tendencias, de página 7. También otros en Nueva Crónica. En una entrevista de 1 hora es imposible abarcar todos los temas que trata Carlos Antonio. Así es que le voy a hacer algunas preguntas puntuales de cosas que le interesan sobre todo al público boliviano. Un comentario tuyo sobre el Grupo del ALBA frente al Tratado del Pacífico. ¿Por qué han tomado este matiz tan político y qué importancia tiene cada uno? Bien, evidentemente, aunque se ha tratado de negar, la Alianza del Pacífico, conformada por México, Chile, Perú y Colombia, es una respuesta al desafío del ALBA. El ALBA, la Alianza Bolivariana, se conformó primordialmente con una intención de aunar esfuerzos y de coordinar las actividades políticas de los países concernidos. En cambio, la Alianza del Pacífico tiene más bien una connotación económica. Evidentemente también se ha formado, aunque sus miembros renieguen decirlo, bajo el influjo, el impulso de los Estados Unidos. A mi modo de ver, se trata de conformar y de confrontar dos modelos diferentes. El modelo estatista, que la mayor parte de los países del ALBA pregonan, y un modelo de libre comercio abierto a los desafíos de la globalización, que animan las políticas de los países de la Alianza del Pacífico. Por otro lado, como se sabe, el polo económico en el mundo se ha trasladado del Atlántico al Pacífico. Ahora, la cuenca del Pacífico es la que mayormente ofrece promisorios resultados. Entonces, la vinculación, la bisagra que es Estados Unidos entre la Alianza del Pacífico y el tratado de los países de la cuenca del Pacífico, donde están Japón y otras potencias industriales, va a ser seguramente un gran aliciente para que los mercados se abran a esta alianza. Ahora, indudablemente fue Chávez el animador del ALBA, pero desaparecido Chávez y con un presidente Maduro cada vez con mayores dificultades para gobernar, y con Cuba, que era el estado, diríamos, mentor de esta alianza, desesperada por llegar a un buen acuerdo con los Estados Unidos, parecería que se le ha dado una estocada de muerte al ALBA. Bueno, como digo, es una alianza de coordinación política, y entre los países del ALBA no todos tienen ese acento estatista tan marcado. Pongamos, por ejemplo, el Ecuador, cuya moneda sigue siendo el dólar. Claro. No ha nacionalizado su moneda, depende de los mercados europeos para el banano y para sus exportaciones de petróleo. En suma, los países del ALBA no son de un dogma muy cerrado en materia económica, incluyendo Bolivia, que pese a todos los discursos diferentes, tiene una economía de libre mercado y le va bien. Diríamos una economía capitalista, ¿no? Porque no hay otra forma cuando uno se pone a ver la situación de la banca, de nuestro comercio exterior, de la forma en que se vende la coca, absolutamente libérrima, en fin, y por supuesto de la agroindustria cruceña. En la minería no estamos casi estatizados, pero ese es otro cantar. Bueno, vamos a ver otros temas interesantísimos. No quiero tocar a los
vecinos, pero tienes un artículo muy gracioso que se llama La familia mala de Humala. Yo ya había oído hablar del padre, que era muy excéntrico, y de los hermanos, uno de los cuales está preso. Está preso, sí. Con 13 años de cárcel. Así es. Y de Fujimori, ¿qué se ha sabido? ¿Cómo andará su cáncer? Su cáncer anda mal, pero su familia anda bien. Anda bien. Keiko Fujimori Sí. es nuevamente una presidenciable en las próximas elecciones. Yeah. Tienen fuerza en el Parlamento, sí. y tienen un grupo. Ante el fracaso quizá notorio de la política interna de Humala, sí. Porque sí. Económicamente no está tan mal, sí. Tiene algún chance de salir victorioso. Bueno, hablan mucho de Alan García también, ¿no? Para la próxima. Así es, seguramente. El próximo torneo. Hablemos de un personaje sumamente curioso y de gran influencia en el mundo entero, que es el premier no soviético, el premier ruso. Tú tienes dos semblanzas de él. Fue un ex coronel de la KGB. Así es. Subalcalde de alguna ciudad. De San Petersburgo. De San Petersburgo. Y de ahí saltó, gracias al anterior gobernante, Yeltsin, que era medio alcohólico, pobre. Totalmente. Totalmente. Bueno, este hombre ha llegado a ser el gobernante absoluto, ha dejado unos años a un amigo del poder, ahora ha vuelto, y se habla de un gobierno para mucho tiempo. Al mismo tiempo se ha dado este tema de Crimea, de la ocupación rusa y la permanente inquietud bélica que hay en esa región y de las sanciones de Occidente. Todo esto ha coincidido con la baja del petróleo, pero la prensa europea habla de un Putin demasiado ambicioso que quiere recrear la Gran Rusia y que por eso ha recuperado su popularidad también interna. Así es. Bueno, a Putin se lo ha diabolizado mucho últimamente por la anexión prácticamente voluntaria de la península de Crimea y Sebastopol a la Federación Rusa. Pero veamos con la primera parte de tu pregunta la personalidad de Putin. Putin es coronel de la KGB, de la Policía Secreta Rusa, estuvo estacionado mucho tiempo en Alemania, de ahí que su alemán sea fluente y que le sirva de una vinculación personal con la canciller Merkel de Alemania. Es karateca, cinturón negro. Y le gusta lucirse con el pecho al desnudo. Y con unos relojes muy finos. Así es. Y encabeza además a veces un grupo de motociclistas que en número de 2000 constituyen una suerte de guardia pretoriana, alejada de la policía o del ejército, es un grupo irregular. Por otro lado, en su vida personal, le ha dado vacaciones a Madame Putina, como sabes en ruso, Putin, el femenino es Putina, ¿no? Para aliarse con una joven campeona olímpica de 26 años, de manera que está en una gran luna de miel, con todo el poder, una popularidad ascendente después de la anexión de Crimea, y criticado por el Occidente, a mi modo de ver, de una manera injusta. Putin no tiene ninguna obligación de caer simpático a Occidente. Lo que está haciendo es bregar por el interés nacional ruso, que no coincide muchas veces con las posiciones occidentales. Por otro lado, las sanciones que le han dado a Putin no han disminuido en nada su popularidad, al contrario, han aumentado su popularidad porque él es considerado como un nacionalista que, como tú lo has dicho, quiere revivar las grandes glorias de la Rusia inmortal.
otro lado, no es un secreto, porque lo ha dicho públicamente, de que es un adverso a lo que ha sucedido luego de la capitulación de Gorbachev y de la caída del muro de Berlín. Claro. La desaparición o la implosión de la Unión Soviética, él la considera la más grande catástrofe geopolítica para Rusia. Bueno, lo mismo dijo alguna vez Fidel Castro, ¿no? Que no se explicaba el suicidio que había cometido Rusia. Bueno, este caso de Putin nos explica tu título, Las guerras, el sexo y la política, porque vamos a hacer un recorrido. ¿Qué importancia tiene el sexo? Bueno, en la vida de Putin sin duda mucha, pero por ejemplo en la del presidente de Francia, y curiosamente ese incidente que fue protagonista no lo ha perjudicado internamente como al obispo paraguayo que fue presidente. Lugo. Hay países mucho más tolerantes con el tema del sexo. Así es. Bueno, lo que pasó con vayamos por el título de mi libro, Las guerras, el sexo y la política. Yo creo que es un triángulo que se corresponde el uno al otro, porque la política en los últimos tiempos y antes también ha estado muy implicada en los escándalos sexuales o los devaneos amorosos de los protagonistas políticos. En el caso del presidente François Hollande en Francia es singularísimo, porque el mandatario se despertaba a veces a las 2 de la mañana, seguramente urgido por ciertos ímpetus, y no tenía ningún reparo en salir del Palacio del Eliseo, montar su motocicleta, cubrirse el rostro con un casco y solamente con un edecán afín, recorría unos 300 metros donde donde lo esperaba pues su Dulcinea, una artista de cine, para alivianar sus urgencias. Y luego volvía a sus funciones oficiales. Esto descubrieron algunos paparazzis y ocasionó que él tuviera que romper no era su esposa, sino era su acompañante oficial, que funcionaba de primera dama, y que luego de develado el escándalo publicó un libro, un bestseller donde cuenta su vida con el presidente y cómo lo había acompañado los 10 años de lucha política, la travesía del desierto y hasta llegar a la primera magistratura. Bueno, y cuenta algunas cosas, claro, muy hirientes para Hollande, como esa de que en lugar de llamar a los pobres sans-culottes, como en la Revolución Francesa, los llamaba a los sin dientes. Los sin dientes, así es. A los pobres. Así es, lo que ocasionó... Siendo él socialista. Además. Sí, bueno, pero el hombre parece haberse recuperado, ha tenido su papel en varias crisis internacionales en el África y por supuesto en la negociación con Rusia también. Sí. Y además es muy generoso con sus exmujeres. Una ex compañera de él es actualmente la ministra de Medio Ambiente. Está en su gabinete. Bueno, son, como decíamos, 100 artículos, algunos realmente cautivantes por el tema que trata. Hablemos un poco de la situación del África. Preocupante porque tú dices que en el 2025 la población africana llegaría a los niveles de la China y de la India. Así es. Lamentablemente, en medio de una gran pobreza. De una gran pobreza y de catástrofes naturales, unas veces en unas regiones la sequía, en otras las inundaciones,
últimamente la tragedia del ébola. Sí. En realidad es un continente muy sacrificado y que tiene un crecimiento demográfico el más alto del planeta. Por otro lado, es un continente mal dividido desde el Congreso de Berlín de 1895 entre las potencias colonizadoras. Claro. No se tomaron en cuenta elementos culturales y se retaseó el continente en 53 naciones. Claro. El doble de América Latina. El doble de América Latina. Unas de ellas gobernadas por decenios por el mismo hombre. Uno de ellos estuvo aquí en la reunión de los 77. Así es. Un horrible tirano ¿de dónde es este? Mugabe. Mugabe. Sí. Mugabe es el presidente Tiene 30 años de Zimbabue, de la antigua Rodesia. Sí. Tiene 87 años de edad, ha ganado ya su 6ª elección y efectivamente... Pero durante décadas su país ha estado al borde de la hambruna, o ha estado en estado de hambruna. Curiosamente ha estado en muy mala situación económica, no obstante que antes, con la colonización inglesa, se llamaba Rodesia, porque Rodesia fue fundada por Cecil Rhodes. Sí. Era un estado próspero, el granero del África, con una agricultura muy próspera. Y Robert Mugabe ha vencido todos los obstáculos, ha tenido también sanciones de la comunidad internacional, pero ha sobrevivido y ahora dice que la mujer lo va a heredar, ¿no? Así es. En el más puro estilo del marxismo del siglo XXI, ¿no? Para no hablar de Corea del Norte. Bueno, hay un artículo interesantísimo donde tú dices que el hombre más rico de del mundo es un mexicano y el presidente más pobre de América Latina es un uruguayo. Así es. El primero es Carlos Slim. Carlos Slim. Que gracias a su fortuna y a su bondad, supongo, le ha dado a México los 2 mejores museos de la región, ¿no? Bueno, de él no nos interesa hablar, pero el segundo, me parece que es un ejemplo tipo casi Mandela para América Latina. Es una personalidad singularísima, el presidente uruguayo, porque efectivamente ha sido catalogado él mismo como el presidente más pobre del mundo y más respetado también. Más respetado, ¿no? En estos momentos en que la corrupción es galopante en todos los continentes, en todos los países, y en América Latina especialmente, es un ejemplo de honestidad y de integridad. De integridad sobre todo, porque este es un hombre que, a diferencia de muchísimos políticos latinoamericanos que se precian de haber sufrido cárceles o exilios, este sí fue confinado 14 años por su intervención en la guerrilla uruguaya, 2 de los cuales en aislamiento absoluto en un pozo donde tenía que comer hormigas. Así es. Increíble, ¿no? Y no las hormigas mexicanas, que parece que son más comestibles. Esas se llaman culonas. Las culonas. Sí, no, pues unas hormiguitas muy modestas, pero no le daban, y por supuesto no tenía ninguna lectura, ni tenía nunca un rayo de sol, ¿no? Así es. Es admirable realmente. En tu libro tú dices que hay diferencias notorias entre los musulmanes del África con los del Medio Oriente. ¿Cuáles son esas diferencias? Bueno, si te refieres a las últimas incursiones del Estado Islámico y de Boko Haram, bueno, en el Medio Oriente, lamentablemente, el mundo musulmán está dividido y subdividido. Si te hablas de los chiitas y de los sunitas, dentro de los sunitas tendrías que referirte a los malaquitas. Es un sinnúmero de sectas. Todo esto proviene del profeta. Del profeta. De la época del profeta. Así es, de la época del profeta. Y de infidelidades también de la época. Y sobre todo la sucesión, ¿no? La sucesión. Que es el periodo del profeta.
Ahora hay dos fenómenos interesantes para comparar el islamismo africano y el del Medio Oriente. En el Medio Oriente surgió Osama Bin Laden con Al-Qaeda, pero aparte de estimular incursiones terroristas aisladas y no asentarse en un territorio, el Estado Islámico de al-Baghdadi lo primero que ha hecho es asentarse en un territorio, en el norte de Irak, especialmente en Mosul, una ciudad muy importante que la continúa controlando. Asaltaron el banco de donde se hicieron lingotes de oro, controlan pozos petrolíferos. Y comercian en obras de arte. Y exactamente, en los museos que los saquean, comercian en todo. Tienen poder económico, controlan territorio y tienen un gobierno que está funcionando. Es curioso, es un grupo terrorista, entre comillas, que se ha hecho de un territorio que controla población y que tiene todas las características para ser un Estado. Sin embargo, en la prensa occidental, especialmente la americana, no quieren ni siquiera citar la sigla, ¿no? Estado Islámico. Bueno, tampoco es reconocido por ningún otro país. No está reconocido por ningún otro país. Pero la pretensión de ellos es restaurar toda la hegemonía que tenía el Imperio Otomano, por lo menos. Y cuando se le ha preguntado alguna vez a uno si su destino final era la Meca, ellos dijeron Sevilla. De manera que estamos... y están avanzando. No, y claro, es una guerra santa del siglo XVI. Así es. Trasladada a nuestra... Ahora, para tu pregunta, el islamismo en África, bueno, en África no tiene esa gran mayoría que tiene en Medio Oriente, porque como tú sabes, aparte de los musulmanes, hay los animistas, hay los cristianos, por ejemplo. Boko Haram, que quiere decir la educación occidental es pecado, está asentada en el norte de Nigeria. El sur de Nigeria es más bien cristiano, un país de 186 millones de habitantes. Boko Haram imita entre sus atrocidades al Estado Islámico sin tener ni la preparación, ni el talento, ni los medios de los islamistas del Medio Oriente. Pero con todo son una gran amenaza. Comenzaron raptando 200 niñas en el norte de Nigeria. No han aparecido más. No han aparecido más y últimamente han raptado 500 mujeres. Caray. Que las utilizan como una moneda de cambio. ¿A qué atribuyes esa ferocidad de los, en inglés los llaman yihadistas? ¿Por qué usan tanto los medios sociales de la televisión para mostrar decapitaciones, quemas, han quemado vivo a un piloto jordano y a grupos también de Argelia? Bueno, mira, yo creo que es un campeonato de atrocidades entre Al-Qaeda, o lo que queda de Al-Qaeda. Sí. Bueno, esta mañana acaban de tomar en Yemen, acaban de liberar de prisión a 500 prisioneros políticos y comunes que había en Yemen. Es una especie de campeonato de cuál es más cruel y cuál comete más atrocidades. ¿Por qué? Porque el mayor impacto que tengan estas atrocidades influye en sus propias filas para conservar la fidelidad y obviamente es una provocación a Occidente. Es una gran provocación que buscan provocar para... Pero ahora hay una alianza de países conservadores árabes para eliminar junto a Estados Unidos y Europa el avance del Estado Islámico, sí. El califato, ¿no? El califato. Sí, es claro, estamos hablando de los Estados árabes que en realidad
no son tan democráticos que se Sí, diga, son monarquías absolutas, como la de Arabia Saudita y los países del Golfo, pero evidentemente el enemigo principal es el Estado Islámico. E inclusive en la política exterior americana, ¿no? El gran enemigo que era al-Assad en Siria y que querían deshacerse de él, resulta pues un estudiante, un alumno de kindergarten comparado con al-Baghdadi, ¿no? Sí. Entonces el enemigo principal ahora de la política exterior americana en Medio Oriente es al-Baghdadi. Ya. Bueno, vamos a una pregunta que quería hacerte, que no sé si está en tu... le haces una semblanza a Chávez y elogias las declaraciones que hizo sobre la reivindicación marítima de Bolivia, pero no te ocupas ya de la actualidad de Venezuela. Ahora han reunido 7 millones de firmas, por lo que dicen, para pedirle a Obama que retire su edicto, su decreto sobre que Venezuela es un peligro. ¿Cuál es la situación? Bueno, ¿Y cuán peligrosa era en el momento en que a Obama, el Departamento de Estado, le sugirió firmar ese documento? Esto es una modalidad que está empleando mucho el Departamento de Estado de las sanciones económicas. Ya no es la sanción a un país, sino son sanciones dirigidas a individuos. Ellos hicieron con Putin cuando le ocuparon las cuentas y le suprimieron las visas a sus amigos oligarcas, y han continuado con Maduro. Son sanciones dirigidas a 7 individuos. Pero bueno, este fenómeno nuevo del terrorismo implacable que se... Esa es una... No, y además la falta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán, ojalá que haya una solución en estos días, y la situación de Israel acosada, ¿no? El gran incordio para la paz mundial es Israel. Y no Israel, porque en Israel-Palestina hay grupos democráticos muy conscientes de que la política exterior que hace Netanyahu es una política errada. Netanyahu ha tenido la gran audacia de ir al Congreso de Estados Unidos y atacar y criticar al presidente Obama en su propia cancha, para torpedear los acuerdos a los que estaban llegando con gran empeño para disuadir a Irán en su carrera nuclear armamentista. De manera, y sobre todo la terquedad que tiene Netanyahu de no aceptar la creación de un Estado palestino. Esos son grandes tropiezos que hay en la política mundial. Bueno, ahora en tu libro hay un panorama mundial de problemas, de temáticas y de personajes, pero que así es el correr del tiempo, algunos quedan desactualizados. Por ejemplo, tú hablas del gobierno de la Hermandad Árabe en Egipto, que ya pasó, ya están presos, y ahora hay otra vez un general a cargo del Estado. Así es, el general Sisi. Bueno, evidentemente hay algunos artículos que tienen interés permanente y otros que, como dices, quedan desactualizados, pero no la esencia. No la esencia. La hermandad musulmana tiene todavía su peso, están en gran comunión con Hamas, por ejemplo, que es el grupo que controla la banda de Gaza. Considerada terrorista por Estados Unidos. Y lo de Egipto no es un capítulo cerrado,
porque la revolución que se operó para derrocar a Mubarak todavía está subyacente, a mi modo de ver. Es un gobierno militar, el general Sisi es un individuo interesante, que tiene todo el apoyo de las potencias occidentales, que se lleva bien ahora con Arabia Saudita y que también está entrando, pero con tiento, en la contienda con el Estado Islámico, que lo ha golpeado en la península de Sinaí claro. hace poco. Claro. A esto viene una cosa que también evocaste, la nueva táctica de los islamistas. Los islamistas están en todo lado, exacto, están en Europa, y no solamente son los de descendencia árabe, claro, son también europeos, franceses. Hay más o menos 15.000 europeos que están luchando junto al Estado Islámico. En Siria. En Siria, en Irak, y en Yemen, por ejemplo, también. Son aventureros o jóvenes europeos que han encontrado su razón de ser, sí, para emplear todos sus, sí, ímpetus violentos. Y eso también hace de que en Europa la preocupación crezca, porque ha habido muchos atentados terroristas, incluyendo el de Charlie Hebdo, claro, que ha sido el más emblemático, claro, ¿no? Y que uno nunca sabe dónde está un islamista dormido, ¿no? Claro. Tú escribiste hace unos años, fue tu tesis de doctorado en Francia, sobre la presencia cubana en África. ¿Cuántos jóvenes cubanos se desplazaron al África? Bueno, Cuba, por así decirlo, ocupó Angola por 15 años, de 1975 a 1990. Ahora, ¿quién sostenía ese esfuerzo de guerra? Porque no era Cuba. Era Cuba. Pero seguramente explotaban cosas de Angola. Pues. Así es. Evidentemente volvían a la isla diamantes, maderas, sí, cuarzo, en fin. Pero, para tu pregunta era cuántos, sí, jóvenes. En todo, yo he tabulado 318.000 cubanos que han visitado Angola a lo largo de los 15 años. Yeah. Pero los cubanos han estado en unos 15 países del África. Unos 12 países. 12 sí, países. No, y han contribuido mucho. Por ejemplo, ha citado Angola. Angola le debe a Cuba su actual estabilidad y la implantación del MPLA como partido gobernante. La independencia de Namibia, ¿no? Y también el fin del apartheid. Mandela, apenas liberado de su prisión, sí, la primera visita que hace al extranjero es a La Habana, para agradecer al pueblo cubano. Y evidentemente, a mi modo de ver, se debe a Cuba el desmoronamiento de Sudáfrica del apartheid. Además de eso... Era también un movimiento universal, ¿no? Sí, es un gran apoyo. Pero Cuba, sí, militantemente, y hay una batalla famosa. Ahí está, exacto, que la dirigió por... Arnaldo Ochoa. No, pero telegráficamente, o no sé de qué manera, el propio Fidel, ¿no? Sí, sí. Una cosa curiosa. Pero yo voy a la teoría y a la filosofía de esta incursión cubana, y me pregunto si valió la pena y si Cuba no tenía tareas más urgentes en su propio territorio, y finalmente cómo han podido volver a asimilar a esos jóvenes. No debe haber sido fácil. Bueno, yo tengo mi libro y mi tesis, sí, es esta, porque cuando los cubanos llegan en noviembre de 1975 a Angola y ponen al MPLA, sí, en el poder, hubieron muchas versiones de que Cuba era una marioneta de los americanos. Yo tuve la oportunidad de conversar con Fidel sobre este problema. Él sabía que estaba haciendo esta tesis. Obviamente él me ratificó que los rusos y los americanos ambos se sorprendieron cuando llegaron los primeros destacamentos en Cuba, de Cuba a Angola. En esa época había
no habían tantas restricciones de seguridad en los aviones, y los primeros guerreros cubanos llegan por KLM, Angola, con sus metralletas en sus maletines, ¿no? Hay un libro muy bonito, muy poco leído, de García Márquez, que se llama Operación Carlota. Es un folleto, que es el primero que estuvo allá, y que escribió esa aventura cubana. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, en esa época no estaba excluida una invasión americana a Cuba. Y esto es mi conjetura personal, de que Castro quería tener un ejército de reserva en África. Bueno, teniendo 50.000 combatientes en África, si caía la isla, él podía hacer alguna maniobra militar para recuperar, como Napoleón después de los 100 días. La segunda es que, llevando esta cantidad de contingentes humanos a Angola, aminoraba también la desocupación en Cuba, en cierta medida. Claro. Y tercero, que esto le permitió a Castro jugar en la Liga Mayor de los grandes. Se sentaba en la mesa de los grandes y su prestigio dentro del mundo socialista de la época creció enormemente. Y por otro lado, no hay que descuidar que había un cierto sentido altruista, ¿no? Porque era una colaboración. Pero ese sentido lo ha demostrado en sus misiones médicas, sobre todo. Además, sí. En otros países, ¿no? Pero en fin, yo pongo en duda la validez de toda la operación, habiendo ya confrontado desde el principio problemas terribles de escasez, de cupos, de pobreza en la isla, que ahora han aflorado, pues, con la caída del ALBA, de la muerte de Chávez, en fin, y el retiro de Fidel. Cuba pues tiene un rezago histórico muy grande que ninguna de estas revoluciones ha podido llenar, ¿no? Ni en la Unión Soviética, que fue un fracaso total, ni en la Alemania del Este. Yo creo, tenemos que volver a esto que decía ya de la Torre en los 30, el espacio-tiempo histórico. El espacio-tiempo histórico en que se desarrolló la Revolución Cubana, a mi modo de ver, está plenamente justificada, porque sin la Revolución Cubana, gran parte de nuestros países en América Latina yo creo que hubieran subsistido en las condiciones semicoloniales en que se desenvolvía el relacionamiento con Washington, por una parte. Y por otra parte, ahora veo que se reacomoda Cuba. En el primer trimestre de este año han visitado la isla 1 millón de turistas. De acuerdo. Solamente porque la isla es sumamente atractiva. Claro. Pero ¿qué pasa? Yo he visitado como turista hace unos años, y cubanos con los que estuve y compartí una Navidad me dijeron: ¿Quién nos devuelve lo que hemos perdido en estos años y de lo que han carecido nuestros hijos? Es grave, es grave. De los que se han quedado en la isla, porque los que están en Florida están prósperos, prósperos. Y es probable que tienen la opción de poner un cubano-americano de presidente de los Estados Unidos. Exactamente. No, pues el pueblo cubano es de un ingenio, un talento, de una capacidad de trabajo notables, ¿no? Pero en fin, ahí se han ido 50 años de espera. Bueno, volveremos a tu libro porque hay muchísimas otras cosas. Tú comentas varios libros también. Un caso de un romance de García Lorca, que es una figura tan admirable en el mundo entero, con un novelista más bien oscuro del Uruguay. ¿No? Bueno, en el libro, Mariano, como verás, mi principal preocupación es la ciencia política y las relaciones internacionales. Pero yo también tengo una gran afición por la literatura, y no dejo de leer
libros que me parecen interesantes, y los Sí. comento, ¿no? Sí. Una sección de comentarios Exacto. bibliográficos. Entre ese, El amante uruguayo de García García Lorca. Lorca. Es interesante Sí. toda esa relación, ¿no?, que tiene con... Bueno, el tema del homosexualismo, que antes era tabú, hoy día ya está reconocido por legislaciones del mundo entero y hay una tolerancia Así es. de la gente en general. Así es que ya no se ve con esos ojos El matrimonio homosexual. como el pobre inglés que sufrió tanto al final de su vida, el Oscar Wilde, que tuvo que refugiarse en Francia y murió pobre y olvidado, justamente debido a una acusación que le hicieron de homosexualismo. Bueno, tienes una nota muy bonita sobre escritores vagabundos, que son muchísimos, porque son los que recorren el mundo o siempre buscan otro país, Así es. ¿no? Tanto entre los Para europeos. realizarse, ¿no? Exacto. Y también comentas los libros de Brown, que es un bestseller que se ha dedicado a los temas del origen del cristianismo. Les hace unas acusaciones a la antigua iglesia sobre el patriarcado que ejercía sobre las mujeres. Así es, Tremendo. en los códigos da Vinci. Los códigos Y el da otro es el infierno. Vinci. El infierno. El infierno, ahora no sé cómo tendrá que recomponer desde el título de su obra con la declaración del Papa Francisco que el infierno no existe. Una declaración que yo lo hubiera querido escuchar en mi juventud para actuar en consecuencia. Para no pecar tanto. O no, para pecar más, sí. Sí. Bueno, a lo largo de tu libro hay más de una nota sobre este fenómeno que se ha producido con el Papa de origen argentino, que ha resultado una figura muy simpática para la iglesia, ¿no? Y el primer jesuita. El primer jesuita. Son los Sí. jesuitas en el poder, digo yo. Sí. Sí. Bueno, y va a visitar Bolivia y ha tenido gestos muy interesantes contra la pedofilia, Sí. que es un mal no necesariamente católico, porque se debe dar en otras religiones, pero cuyo origen mucha gente piensa que está en el celibato. Así es. Pero él todavía no se ha animado a tocar este tema. No todavía, no dice que quizá Sí. lo haga, ¿no? Y es pues muy auspicioso que visite Bolivia y especialmente está muy interesado en visitar las misiones. Va a ir a las Va a ir misiones. a las misiones. Bueno, yo tengo todavía, porque no está concluido, un museo en Trinidad sobre las misiones jesuíticas y reproduzco un texto tuyo de los jesuitas en el poder con una fotografía de Francisco. Bueno, a ver, me gustaría que hablemos un poco de la diferencia que tenemos con Chile y la situación, ¿cómo la ves en La Haya? Con mucho optimismo, diría yo con un optimismo moderado, porque como tú sabes son dos juicios los que va a entablar Bolivia. El primer juicio es sobre la competencia o la incompetencia de la Corte. Ese se resuelve la próxima... No se resuelve, se comienza. Se Comienza la fase oral el 4 de mayo con una exposición del agente chileno. Hay un día de descanso, el 5, el 6 de mayo interviene nuestro doctor representante, el doctor Eduardo Rodríguez Belcé. Luego, el 7 de mayo viene la dúplica chilena y el 8 de mayo cierra nuevamente Bolivia. Luego, la Corte delibera, es una Corte compuesta por 15 jueces de diferentes países, de diferentes escuelas de derecho, que tienen que ponerse de acuerdo para ver si es o no es competente. Pero hay una tercera vía. Para esto se van a dar unas semanas. A mi modo de ver, sería la primera semana de septiembre que venga el fallo.
no es, si es competente o no es competente. Podría ser que surja una tercera vía en la cual la Corte se declare que la competencia se va a resolver una vez que se trate el asunto de fondo. Lo que quiere decir que tenemos unos 4 años por delante para entrar a la cuestión de fondo del problema, que es el acceso soberano de Bolivia al mar. Después de eso, inclusive después de los 4 años, la Corte podría declararse no competente. De manera que nos remitirían a la mesa de negociaciones que han comenzado desde hace años. Sí, pero es tan complejo este tema y lo han vuelto más complicado. Yo creo las desafortunadas declaraciones de un lado y del otro, en Chile y en Bolivia. No ha habido prudencia, no ha habido un poco de habilidad para manejar un tema ya centenario, ¿no? Y han habido, como decía Montenegro Walter, las oportunidades perdidas, sí. Sí. Pero yo estoy optimista. Bolivia tiene un buen equipo de abogados, tiene un vocero internacional articulado y coherente, pero dependemos de los 15 jueces. Los fallos se hacen por mayoría o por minoría. Las abstenciones se excluyen en la Corte, de manera que la suerte de Bolivia estaría en manos de 8 jueces. Si tenemos 8 jueces que simpaticen con la causa boliviana, hemos ganado el juicio. Esta primera ronda, por lo menos, después de Yo creo que la siguiente, cualquiera sea el resultado, es trabajar muy seriamente sobre la opinión pública chilena. Claro. Porque peruana. Y peruana, naturalmente. Porque los bolivianos creen que con gestos de altivez, de soberbia, de valentía, vamos a convencer a los chilenos de nuestra causa. Y no es así, pues ya ellos tienen una mentalidad heredada de los textos escolares y de la prensa que les indica que, para empezar, que Bolivia nunca tuvo mar, y luego que fue culpa de Bolivia haber entrado en alianza con el Perú en una guerra ofensiva a ellos, y que la victoria da derechos, que los da pues el resto del mundo, ¿no? Así es. Lamentablemente. Por una parte, y por otra parte hay algo de anacronismo en la posición chilena sobre el pacta non servanda, la intangibilidad de los tratados. Eso no es así. Los tratados evolucionan como evolucionan las sociedades. Si no, imagínate, estaríamos dirigiéndonos por tratados milenarios que se firmaron. En esa parte yo creo que la terquedad chilena es incomprensible. Pero por otro lado coincido contigo en que la primera y la más importante opinión pública a ganar es la chilena. Además, a mi modo de ver, la cuestión marítima para Bolivia es una raison d'être, una razón de ser. Sí. No es tanto para Chile. No, pues, para Chile es un problema accesorio, marginal, no es como para nosotros. Eso también habría que tener en cuenta, ¿no? Evidentemente. Bueno, Carlos, se nos ha ido el tiempo. Deseo que este segundo libro que publicas en La Paz en apenas 2 años tenga el mismo éxito que el primero, y estoy seguro porque este es el tipo de libro que debían usar en los colegios, es decir, considerar la historia del presente para ir hacia el pasado, porque si no, la enseñanza de la historia es una materia aburridísima si empezamos por los persas. En cambio, con los temas que tú tratas aquí, los muchachos estarían muy interesados, ¿no?, en la historia. Y otra cosa, la preocupación de que los asuntos internacionales, por ejemplo, como tú bien sabes y conoces muy a fondo, del África, del Asia, del Medio Oriente, son un tanto ajenos para la juventud, con excepción de Cuba. En Cuba hay un pensamiento internacional, pero
En Bolivia lo internacional se considera circunscrita a América Latina, y no es así. Ahora el mundo está muy interconectado. Claro, evidentemente. Muy bien. Felicidades Encantado, otra vez. muchas Encantado, gracias. y que te vaya muy bien porque vas a estar allá en La Haya. Voy a estar Sí. voy a ir de curioso. Bueno, te queda muy cerca desde París. Así es. Bueno, felicidades otra vez. Gracias.